Mi nombre es Juan Manuel Moreno Rodríguez, soy alumno del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana. Este es el video 2 de la actividad para la unidad 4 de la materia Estadística Inferencial 1, impartida por el ingeniero Juan José Rosario Morales Ibarra, de la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial. Entonces, en el punto 7.5 fue el punto en el que terminó el primer video. Entonces nos vamos a ir hasta el 7.5 para poder continuar con el ejercicio con respecto a calificaciones. Este ejercicio era el que había quedado pendiente a resolver en mitad. Y entonces nos dice ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Utiliza las calificaciones del crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones del crédito. Inciso A. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. B. Construye un intervalo de confianza del 95% para las desviaciones estándar de las calificaciones de crédito. Y el inciso C dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza de 95. Entonces vamos a Minitab. Aquí en Minitab ya tenemos los datos de la calificación del FICO, estadística básica, y en esto vamos a seleccionar varianza. Aquí en esta opción tenemos de uno o más muestras por columna. Tenemos muestras estándar, desviación estándar y muestras de la varianza. Nosotros vamos a seleccionar esta por columna. Aquí nos aparecen los datos y vamos a seleccionar datos. Y ya que seleccionamos los datos, vamos a verificar simplemente que no vamos a hacer ninguna prueba de hipótesis. Entonces no seleccionamos eso. El nivel de confianza es de 95 como nos lo pide, y de aquí nos arroja esta información. Bueno, aquí nos dice que en la muestra de 11 la desviación estándar es de 92.2, la varianza es de 8502, el intervalo de confianza de utilizando digamos la chi cuadrada es de 81.0 a 107.1. Entonces, si usamos la otra opción del Bonet, es de 81.2 a 106.8. Esto es lo que nos arrojó como dato. Aquí nos está pidiendo en el ejercicio, dice calcule la mejor estimación puntual de la desviación estándar de las calificaciones de crédito. En este caso, la desviación estándar para las calificaciones de crédito pues sería el 92.2. Y luego nos pide construir un intervalo de confianza con el 95% de 95% de confianza de la desviación estándar en las calificaciones de crédito, y el intervalo de confianza sería este, 81.0 a 107.1. Esto, si lo queremos ver en gráfica, le podemos dar en gráfica de campana. Si lo queremos ver así, no sería la más idónea. Vamos a hacer podemos utilizar estoy metiendo otros que no me están pidiendo. Bueno,
Entonces aquí la desviación estándar 92.2, las varianzas es de 8502, el intervalo de confianza para la desviación estándar en chi cuadrada es de 81.0 a 107.1. Y aquí estamos utilizando esta. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos, nivel de confianza de 95. Entonces, vamos a calcular el tamaño de la muestra. Y aquí nos vamos a estadístico, Power Sample, Sample Size. Y aquí nos está pidiendo la desviación estándar. La desviación estándar es de 75 puntos. Aquí nos está pidiendo el estimado de la muestra, el tamaño de la muestra o el estimado del margen de error. Nos está pidiendo el tamaño de la muestra. El margen de error o coeficiente intervalo de confianza es del 10% a 95% de nivel de confidencia. Es 95, ok. Entonces tenemos que el margen de error al 10%, el tamaño de la muestra es 140. Entonces aquí lo podemos ver, la desviación estándar 75, distribución normal, desviación estándar, pero el tamaño de la muestra es de 140. Esto sería lo que corresponde al inciso C. Ahora pasándole al ejercicio consumo de energía en una casa, utilice las cantidades muestrales de consumo de energía en kilowatts hora en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades que suma la energía. Inciso A, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de consumo de energía. Inciso B, construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de consumo de energía. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kWh a un nivel de confianza de 90. Entonces aquí es 10%, la desviación estándar es 250 y un nivel de 90 para encontrar el tamaño de la muestra. Entonces vamos a Minitab a buscar la tabla esta de datos y continuamos. Entonces ya estamos aquí en Minitab con el ejercicio. Nos pide calcular la mejor estimación puntual de la desviación estándar del consumo de energía y construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Estamos utilizando los datos que aparecen. Entonces vamos a estadístico y nos vamos a estadística básica. Vámonos a varianza. Y aquí lo mismo, vamos a utilizar uno de las muestras en columnas y aquí en detalle está en consumo de kilowatts. Opciones es al 95% y le damos OK. Entonces nos dice aquí que de acuerdo a lo que nos está pidiendo, calcule la mejor estimación puntual de la desviación estándar del consumo de energía. Entonces la mejor desviación estándar que tenemos puntual es de 692. Tenemos una varianza de 479.021 y el intervalo de confianza para la desviación estándar en chi cuadrada es de 576 a 867. Entonces en el inciso nos pide construir un intervalo de confianza, que es el que acabamos de mencionar, que dice que es de 576 a 867. Ahora dice calcule el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kWh a un nivel de confianza de 90%. Entonces nos vamos a Minitab, estadística grafa, Power Sample, y como estamos trabajando con desviación estándar estimada, dijimos que era de 250 y nos está pidiendo el tamaño de la muestra.
el nivel de confidencia del 10%, y aquí es a 90. Ok. Entonces, con un margen de error del 10%, del tamaño de la muestra es 921, con un nivel de confianza del 90%. Esta es la respuesta 921 al inciso C. Entonces, con esto concluimos el ejercicio de este capítulo. Ahora pasamos al capítulo 8 y aquí hay que hacer un resumen. Entonces, podemos partir de que dice prueba de hipótesis, capítulo 8, fundamentos de la prueba de hipótesis. El fundamento de la prueba de hipótesis, conceptos claves. En esa sección se presentan los componentes individuales de una prueba de hipótesis. En la parte 1 se analizan los conceptos básicos. Como estos conceptos se utilizan en las siguientes secciones y capítulos, es necesario conocer y comprender lo siguiente. Cómo identificar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa de una afirmación determinada y cómo expresar ambas en forma simbólica. Cómo calcular el valor estadístico de prueba a partir de una afirmación y de datos muestrales. Cómo identificar el valor o valores críticos a partir de un nivel de significancia. Cómo identificar el valor P a partir de un valor estadístico de prueba. Cómo formular la conclusión sobre una afirmación en términos sencillos y sin tecnicismos. Aquí unas definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Entonces, continuando con este capítulo 8, el manejo de la afirmación, hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula, denotada con H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. El término nula se usa para identificar ningún cambio, ningún efecto, ninguna diferencia. El siguiente es una hipótesis nula típica del tipo considerado como un capítulo H0 igual a P igual a 0.5. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA o H delta, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera refiere a la hipótesis nula. Para los métodos de este capítulo, la forma simbólica de la hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: el símbolo de menor, mayor o bien el de diferente. A continuación se presentan diferentes ejemplos de hipótesis alternativas que incluyen proporciones: H1 P mayor que 0.5, H1 P menor que 0.5, H1 P diferente de 0.5. Métodos de prueba de la hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico que prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado con alfa, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral a partir del nivel de significancia. El valor P es la probabilidad de obtener el valor del estadístico de prueba, a menor que tan extremo como que el caso de que la nula sea verdadera. El valor de P se puede calcular después de encontrar el área de más allá del estadístico de prueba. Y aquí en los tipos de prueba de hipótesis tenemos las pruebas de dos colas, como podemos aquí en la campana. El signo usado en H diferente
Es uno de los signos aquí que podemos ver, prueba de las dos colas, tanto derecha y izquierda. La región crítica se encuentra en dos regiones, colas extremos bajo la curva. Y prueba de cola izquierda, la región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva. Esto. Ahora, prueba de cola derecha, la región crítica se encuentra en la región cola extrema derecha bajo la curva. Y ahí está, la zona crítica. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. Se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis nula. Criterios de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método de valor P de prueba de hipótesis, con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor P ha aumentado, junto con la inclusión del valor P en el resultado de programas de cómputo. Métodos de valor P. Si el valor P menor o igual a alfa, rechace H0, la hipótesis nula. Si el valor P mayor que alfa, no rechace la hipótesis nula, H0. Conclusión final. Inicio. Redacción de la conclusión final. Dice así, la afirmación original contiene la condición de igualdad. Rechazar H0. Y si en dado caso, si es sí, rechace H0, los datos muestrales sustentan la afirmación de que afirmación original. No, rechace H0, no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original de afirmación original. Por lo tanto, si la afirmación original contiene la conclusión de igualdad, sí, la afirmación original contiene igualdad, rechazar H0P. No, rechace H0. No existe suficiente evidencia que justifique que el rechazo de la afirmación de que afirmación original. Rechazar H0, sí, existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la afirmación de que afirmación original, planteamiento de la conclusión final. Este es el único caso en que se rechaza la afirmación original. El resto no se rechaza. Y errores de prueba de hipótesis. Los errores de prueba de hipótesis, error tipo 1, el error rechaza hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa, que representa la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2, el error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa, se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de que 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa se calcula utilizando un nivel de significancia de alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como el verdadero de la hipótesis nula. Este es el punto 8.3 de una afirmación respecto a una proporción. Prueba de una afirmación respecto a una proporción. Concepto clave. En el 8.2 se presentaron componentes individuales de una prueba de hipótesis. En esta sección se describen procedimientos completos para someter a prueba una hipótesis o afirmación. Y vamos con el ejemplo a resolver en Minitab, ejemplo de bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de las bombas de gasolina en esta ciudad, autoridades especializadas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esta ciudad son imprecisas. Entonces esto lo vamos a desarrollar con Minitab. Bueno, continuamos con el ejemplo de las bombas de gasolina, que dice así: cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en la ciudad, autoridades especializadas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones,
y que 5.686 bombas eran precisas. Esto es un total de 6.985 bombas, que fueron el número de la muestra, y se utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esta ciudad son imprecisas. Entonces nos vamos a mentar, vamos a estadística básica, y nos vamos a proporción. Aquí ya previamente había hecho yo el ejercicio, entonces tomamos sumario. Aquí ponemos el número de las bombas que no son precisas, que son 1299, y aquí el número total de bombas inspeccionadas, 6985. Vamos a hacer prueba de hipótesis y la proporción es del 20%, como lo indica el ejercicio. Nos dice que 20%, al menos 20%, y en opciones tenemos el nivel de confianza del 99%, porque el ejercicio dice que un nivel de significancia de 0.01, entonces 0.01, el nivel de confianza sería 0.99. Entonces aquí tenemos 0.99 y aquí tenemos las opciones de la proporción menor que la hipótesis propuesta, o la proporción diferente a la hipótesis propuesta, o la proporción mayor que la hipótesis propuesta. Nosotros vamos a seleccionar la proporción de la hipótesis menor. Lo que estamos buscando es el de comprobar de que la hipótesis nula no corresponde con la realidad, que la alternativa, la hipótesis alterna, es la que cumple con lo que nos va a arrojar Minitab. Entonces aquí tenemos que de la muestra, el número de muestra de 6.985, el evento con problemas, 1.299 bombas, nos dice que la probabilidad de muestras de 0.1859, el grado mayor del intervalo es de 0.1970, y nos dice que la hipótesis nula, la probabilidad es igual a 0.2, y la hipótesis alterna nos dice que P es menor de 0.2. El valor de P es de 0.002, por lo tanto pues este es el que nos indica que la hipótesis nula es incorrecta. Entonces la correcta es la hipótesis alternativa para el ejercicio este. Entonces con esto comprobamos de que la hipótesis nula no corresponde al resultado. Ahora, para ver esto con otras, utilizando el asistente, nos vamos a asistente, hipótesis test, y dentro de este vamos a seleccionar lo que es, como estamos usando solamente una muestra, vamos a utilizar esta de la proporción de defecto, y el total de los probados es 6.985. Los defectos son 1.299. La proporción aquí es del 20%. Y nosotros estamos buscando, aquí nos dice que si queremos el porcentaje de las pruebas mayores a 20, o si queremos el porcentaje de las pruebas menores de 20, o las porcentajes que son iguales al 20, entonces queremos las que son menores a 20. Aquí el nivel es de 0.01, como lo indicó el ejercicio. Lo podemos ver aquí, 0.01 el nivel de significancia. Entonces aquí tenemos que seleccionar 0.01, y esto no ponemos nosotros nada, y esto nos arroja
las siguientes tablas. Aquí vemos que el P es igual a 0.02 y aquí nos dice que podemos hacer un recorte aquí. Aquí tenemos el punto P, dice que el porcentaje efectivo de muestras es significante y valor a menor P menor que el 0.01. Por lo tanto, el total de muestras probadas son de 6.965, los defectos son de 1.299, el porcentaje de defectos de 18.60 y el nivel de confianza es de 99. Entonces el punto más alto del intervalo es de 19.7 y el target es de 20. Este nivel, intentaré yo verlo, sí, debajo de nivel. Okay. Aquí ya tengo otros gráficos, aquí todos estos se ocultan. Y aquí evidentemente vemos que el Power Likelihood, including the difference between el porcentaje. Entonces tenemos aquí el de menos 1.23 a menos 1.71 y aquí nos pone que 6.985 menos 1.23 igual al 60%, el menos 1.36 es igual al 70%, menos 1.50 es igual al 80% y menos 1.71 es igual al 90%. Pero lo importante es P, que es el valor de 0.02, que es similar al que habíamos obtenido aquí. Entonces con esto tenemos la evidencia para decir que la hipótesis nula es incorrecta y la que debemos adoptar es la hipótesis alternativa, que nos dice que menos del 20% son las bombas que para esta ciudad son imprecisas. Ahora, ejercicio de detectores de mentiras. Aquí dice que los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados. Vamos a anotar eso. 98 resultados, 24 casos con resultados son incorrectos y 74 casos resultados son correctos. Entonces 24 tienen defecto y 74 son correctos. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utilizan un nivel de significancia de 0.05. Eso quiere decir que hay un nivel de confianza del 95%. Para someter a prueba la afirmación que el tipo de resultados de son correctos en menos del 80% de las veces. Entonces vamos a usar Minitab con un momentito. Entonces con el ejercicio de detectores de mentiras vamos a usar Minitab. Tenemos los ensayos de un experimento con polígrafo, incluyen 98 resultados, 24 casos son resultados incorrectos, 74 casos con resultados correctos, según datos de los experimentos realizados por los investigadores. Utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba las afirmaciones. Nivel de significancia. Y someter prueba de afirmación de este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de veces. Vamos a meditar. Aquí ya lo había realizado. Entonces, vamos a estadística básica, proporción y sumaron. Aquí vamos a utilizar sumario. El número de eventos de los incorrectos son 24, el total de eventos 98. La prueba de hipótesis, la hipótesis de proporción es de 0.80, que es el 80%. Aquí el nivel de confianza es del 95% y vamos a utilizar la proporción menor a la hipótesis nula. Entonces le damos OK.
y según mis resultados es que la muestra de 98, 24 eventos son incorrectos y la proporción es de 0.2448. El punto más alto del intervalo es de 0.3267 y el valor de P es de 0.000, me lo indica aquí. La hipótesis nula es P igual a 0.08 y la hipótesis alternativa es P menor de 0.8. Entonces, con esto vamos a irnos a asistente, nos vamos a ir a hipótesis, a la prueba de hipótesis, vamos a seleccionar aquí y vamos a cambiar los valores que nos pide, que en este caso es 98, 24, el nivel de aquí de 3 de 80, esto lo dejamos igual, aquí el nivel de significancia es de 0.05 y obtenemos este resultado. Aquí le vamos a bajar esto para poder ver estas dos tablas. Tenemos aquí que P es menor a 0.0001, entonces con un valor de significancia de 0.05, entonces por lo tanto la hipótesis alternativa es la correcta, la hipótesis nula se debe rechazar porque el porcentaje es menor del que cita la hipótesis nula. Entonces con esto terminamos en lo que sería en mi etapa el ejercicio que corresponde a esto. Y pasamos al punto 8.4, prueba de afirmación respecto a una media de afirmación conocida. Concepto clave de esta sección: se estudian los métodos de prueba de hipótesis o afirmaciones respecto a una media poblacional cuando se conoce el valor de la desviación estándar poblacional. Siguiente sección: presenta métodos para someter a prueba una afirmación respecto a una media cuando se desconoce el valor de la población. Entonces, las pruebas de afirmación acerca de una media poblacional conocida. Aquí tenemos que n es el tamaño de la muestra, x testada es la media menstrual y así la desviación estándar y otros datos. Y aquí tenemos el ejemplo de barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio del hombre y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos el peso en una muestra aleatoria siempre de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales: n igual a 40 y la media menstrual es igual a 0.72.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de peso de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice los resultados para someter a prueba la afirmación que los hombres tienen un peso medio mayor a 66.3 libras, que era la recomendación de peso de M0404 del National Transport and Safety Board. Utilice el nivel de significancia de 0.05 y el método de valor de P. Entonces esto lo vamos a hacer en Minitab y para ello, un momento, voy a continuar con el ejercicio, pues nos vamos a Minitab y en Minitab nos vamos a estadístico, estadística básica, y aquí vamos a agarrar sample Z y aquí vamos a agarrar sumario. Aquí nos pide los valores que serían la muestra, la muestra del ejercicio, que es 40. Nos pide la media, que es 172.55, y la desviación estándar que tenemos es de 26. Vamos a hacer la prueba de hipótesis y para ello aquí nos pide la media de hipótesis, que en este caso sería 166.3. En opciones, el ejercicio nos dice que tenemos un valor de significancia del 0.05.
utiliza un nivel de significancia de 0.05, por lo tanto el nivel de confianza es de 0.95. Entonces aquí vamos a seleccionar el hecho de que la media es mayor que la hipótesis, que la media hipótesis. Entonces vamos a seleccionar este y le damos OK. Entonces aquí tenemos como resultado, subir esto para que se vea mejor. Tenemos que la muestra es de 40, la media es 172.55. Este dato de la significancia de error de la media es de 4.11. En el caso del valor mayor del intervalo es 165.79. Entonces aquí tenemos que P, el valor de P es de 0.06, es mayor al 0.05 que nos pide el ejercicio. Por lo tanto, el ejercicio nos dice que es 0.05 y tenemos 0.06. Esto nos quiere decir que la hipótesis alternativa nos dice que la media muestral es mayor de 166.3 y en la hipótesis nula nos dice que la proporción muestral es igual a 166.3. Entonces no hay evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula, por lo tanto tampoco hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa, por lo que la hipótesis nula pues prevalece, que es en base al índice este valor de P, que es mayor a 0.05. Si hubiese sido igual a 0.05 o menor que 0.05, entonces podríamos haber rechazado la hipótesis nula y haber optado por la hipótesis alternativa. Esto para el ejercicio que estamos viendo en este momento. Entonces aquí la hipótesis nula prevalece. Vamos a hacer el ejercicio con un ejercicio de latas de Coca-Cola, una muestra aleatoria nos dice que de 36 latas, que lo regular que tiene un volumen medio de 12.19 onzas y volumen medio, que es nuestra media, y supongo que la desviación estándar en todas las latas de Coca-Cola tiene un valor de 0.11, que es la desviación estándar. Utiliza un nivel de significancia de 0.01, que eso nos quiere dar un valor de confianza, nivel de confianza de 99%, para someter a prueba la afirmación de que la lata de Coca-Cola regular tiene volúmenes con una media de 12 onzas. 12 onzas, como afirma en la etiqueta. Entonces nos repetimos el ejercicio, nos vamos a Minitab, estadística básica, nos vamos a Simple y aquí optamos nuevamente por seleccionar Summary Data. Aquí la muestra es de 36, la media es de 12.19, la desviación estándar es de 0.11. Aquí vamos a hacer la prueba de hipótesis. La media de la hipótesis es de 12 y en opciones aquí el valor de significancia es de 99. Vamos a buscar lo mismo y 99%, le damos OK. Entonces aquí tenemos que el número de muestras de 36, la media es de 12.19, el error de significancia de la media es de 0.0183, el valor más alto en el intervalo de confianza es de 12.1474. Entonces aquí tenemos que la desviación estándar es de 0.11.
para lo cual la hipótesis nula nos dice que el índice muestral es igual a 12. La hipótesis alternativa nos dice que H1 índice muestral mayor que 12, y en este caso el valor de Z es de 10.36. P, el valor de P es igual a 0.0000, que es menor al 0.01 que nos estaba pidiendo. Por lo tanto, entonces tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y optar por la hipótesis alternativa, por el valor de P, que es de 0.000, y el índice que nos estaba pidiendo en el ejercicio nos hablaba de un valor de significancia de 0.01. Entonces dice aquí que se puede la afirmación que la lata de Coca-Cola regular tiene volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Entonces con esto podemos decir que la hipótesis nula, que afirma que la media es 12, pues no, la alternativa sería nuestra opción, que dice H1 es la muestra mayor que 12. Entonces, en base al valor de P, podemos afirmar que la hipótesis alternativa es la opción correcta. Entonces, con esto pasamos al punto 8.5, pruebas de una afirmación respecto a una media, una población desconocida, conceptos claves. Aquí la prueba de la afirmación y requisitos. Y ejemplo con el exceso de velocidad en California. Nos dice que se obtiene una muestra aleatoria de simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4. Vamos a anotar esos datos. Velocidades que había en una sección de carretera de 40 velocidades, y la muestra tiene una media de 68.4. Una desviación estándar de 5.7. Según datos de SingleAir, utiliza un nivel de significancia de 0.05, que eso nos lleva al 95% de nivel de confianza. Y de la velocidad media de todos los atones es mayor a la velocidad máxima permitida, es de 65. Entonces, para esto vamos a Minitab. Bueno, ya con los datos que acabamos de leer, vamos a pasar a Minitab y vamos a realizar el ejercicio con este. Vamos a hacerlo en estadística básica y lo vamos a hacer. Aquí vamos a utilizar el test student. Estadística, nos vamos a ir a estadística básica y vamos a usar la fuerza del test student. Y aquí le vamos a poner en datos sumarios. El número de la muestra es de 40, que son en la media se dice que es de 68.4. La desviación estándar muestral es de 5.7. Vamos a hacer la prueba de hipótesis y esa nos pone que la media de hipótesis es de 65. En opciones vamos a seleccionar el 95% porque según el ejercicio nos pide un nivel de significancia de 0.05, por lo tanto el nivel de confianza es de 95. Entonces aquí vamos a tener que seleccionar que la media es mayor que la media hipotética, por el hecho de que nos está pidiendo el ejercicio, nos afirma de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas. Entonces aquí en Minitab vamos a seleccionar la media mayor que la hipótesis, que la media hipotética. Entonces con esto obtenemos los datos de que una muestra de 40 con una media de 68.4, una desviación estándar de 5.7, estos son los datos muestrales, con una error estándar de la media de 0.9,
y el valor del intervalo de confianza, el valor más bajo, es de 0.66.82. Entonces el valor de t nos da un 3.77 y el valor de p es de 0.000, que este es menor al 0.05 que plantea el ejercicio, al 0.05. Entonces tenemos elementos suficientes para decir que en este caso la hipótesis nula, que nos dice que la media menstrual es igual a 65, pues es incorrecto el dato. Y entonces tenemos que optar por la hipótesis alternativa, que es H1, donde dice que la media menstrual es mayor de 65. Entonces tenemos evidencia suficiente para determinar que la hipótesis nula es incorrecta y tenemos que optar por la hipótesis alternativa. Eso con lo que corresponde para este ejercicio. Y acá tenemos ejercicio de emisiones de automóviles. Tenemos los datos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles. Esta es nuestra muestra, ese es nuestro N. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 0.08. La cantidad se mide en toneladas por año expresada como equivalentes del CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05, que eso nos da un nivel de confianza de 95, y tiene una emisión de gases de invernadero menor a 8.5 toneladas. Y se someterá a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero de 8.5 toneladas. Utilice someter a prueba que los automóviles tienen una emisión media de gases menor. Este es menor a 8.5 toneladas. Es lo contrario. Entonces aquí nos vamos nuevamente estadístico y nos vamos a ir a Simple T y aquí volvemos a dejar Summary Data y la muestra de 32, la media de 7.78, la desviación estándar es de 1.08 y aquí nuestra media hipotética es de 8.5. En opciones vamos a dejar el 95% y aquí vamos a tomar que la media es menor. Okay. Y eso nos arroja los datos de que la muestra de 32, la media de 7.78, esta es la media menstrual, la edición estándar menstrual es de 1.08, el error de estándar de la media es de 0.191, el valor del intervalo de confianza, el índice mayor es de 8.104 y tenemos que en el valor de t es de menos 3.77 y el valor de p es de 0.0000. Este valor de p es menor al 0.05 que nos dice el ejercicio. Nos dice que el nivel de cosignificancia de 0.05, por lo tanto p es menor que 0.05, por eso no tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula que dice que H0, la media menstrual, es igual a 8.5. Optamos por la hipótesis alternativa que dice que H1 es igual a la media menstrual menor que 8.5. Entonces, en este caso, la hipótesis alternativa es la opción correcta para este ejercicio en base a los datos que nos dio por el valor de P, que es de 0.000 menor a 0.01. Y con esto pasamos al punto 8.6, prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar de una varianza. Aquí tenemos el concepto clave. En esta sección se presentan métodos para someter a prueba una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional, una desviación poblacional, una varianza poblacional. Los métodos de esta sección utilizan distribución chi cuadrada, que se explicó en la sección anterior.
Y con ello llegamos a este punto, prueba de afirmación acerca de la desviación estándar y la varianza. Notación, tenemos aquí la desviación estándar menstrual, la varianza menstrual, y con ello pasamos al ejercicio de ejemplo de pulsos de hombres, donde tenemos una muestra aleatoria simple de 40 hombres, y aquí vamos a anotar 40 hombres. Esa es la muestra que da como resultado de una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100. Si la regla práctica de desviación se aplica al rango normal, el resultado de una desviación estándar es de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con nivel de significancia de 0.05. Eso quiere decir que nuestro nivel de confianza es 95. Someter a la prueba la afirmación de los pulsos de hombres tiene una desviación estándar mayor de 10 latidos por minuto. Entonces eso lo tenemos que desarrollar con Minitab. Vamos a Minitab. Vamos a pasar a Minitab para resolver este ejercicio, el ejemplo de pulso de hombres. Y este es el ejercicio que utilizamos anteriormente. Vamos a entrar a estadístico. Y de aquí nos vamos a ir a estadística básica. Y de aquí vamos a agarrar 1 varianza. Aquí consumo 1 kilowatt, lo vamos a borrar. No estamos usando eso. Vamos a seleccionar la desviación estándar. Tenemos aquí también en la muestra de varianza, pero esa es la muestra de desviación estándar. Nos pide el tamaño de la muestra, que es de 40, y nos pide que la desviación estándar que la tenemos de 11.3 para este ejercicio. Vamos a hacer la prueba de hipótesis y aquí vamos a seleccionar el valor de 10 y tendremos que seleccionar hipótesis de desviación estándar. Pero en opciones sí tenemos el ejercicio nos pide el de este grado de significancia de 0.05, por lo tanto el nivel de confianza es de 95. Entonces aquí tenemos 95 y debemos de seleccionar, aquí nos aparece la desviación estándar diferente de la desviación hipotética. Nosotros tenemos que seleccionar que la desviación estándar es mayor que la desviación estándar hipotética, entonces así sería la opción. Y con esto tenemos los siguientes valores. Estos datos son de otro ejercicio. Entonces, por lo tanto, aquí en la descripción tenemos que los datos muestrales es de 40, la desviación estándar es de 11.3, la varianza es de 128. Aquí tenemos el dato menor del intervalo de confianza, utilizando el chi cuadrada es de 9.6. La hipótesis nula nos dice que H0 de la desviación es igual a 10 y la hipótesis alternativa nos dice que H1, la desviación estándar, mayor que 10. Entonces vamos a ver qué nos arroja. El método es con la chi cuadrada. La prueba de estadístico es de 49.80 y aquí la diferencia es igual a 39, pero aquí el valor de P nos está dando .115, que es mucho mayor al .05 que nos cita el ejercicio. El nivel de significancia es de .05 y lo que obtuvimos es .111, por lo tanto pues tenemos la evidencia suficiente para no poder rechazar la hipótesis nula y no hacer uso de la hipótesis alternativa. Por lo tanto, pues prevalece lo que afirma la hipótesis nula de que la desviación estándar igual a 10 para este ejercicio. Entonces, volviendo al siguiente ejercicio,
Aquí tenemos datos que nos dicen que el ejercicio de calificaciones en exámenes de estadística, los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar de 14.1. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones de exámenes con una desviación estándar de 9.3. Utiliza un nivel de significancia de 0.01. Por lo tanto, el nivel de confianza es de 99. Para someter a prueba la afirmación de este grupo tiene tiene menos variación que otros grupos anteriores. Una desviación estándar de 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de exámenes con desviación estándar entonces nuestra muestra es 27. Por lo tanto, aquí tenemos 27 y nos vamos a tab y volvemos a entrar a estadístico de prueba y aquí nos vamos nuevamente a varianza y aquí en lugar de 40 vamos a poner 27. La desviación estándar que nos otorga es de 14.1. y aquí en la desviación está el valor de nos dio 9.3, desviación estándar 9.3. Y en opciones nos dice que índice de confianza del 99 y nos dice el ejercicio que para someter a prueba las personas de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores, entonces es menos la variación. La variación estándar es menor. Ok, y con ello le damos ok. Entonces aquí tenemos que la muestra de 27 calificaciones, una desviación estándar de 14.1, una varianza de 199, utilizando el método de chi cuadrada. En el intervalo de confianza el valor más alto es de 20.6. La hipótesis nula nos dice que H0, la desviación estándar, es igual a 9.3 y la hipótesis alternativa nos dice que H1, la desviación estándar, es menor que 9.3. El método de chi cuadrada nos arroja que el estadístico es 59.76 y el valor de P nos dice que es 1 y eso nos arroja que utiliza un índice de significancia de 0.01, entonces 1 es mucho mayor que 0.01, por lo tanto la hipótesis nula no la podemos rechazar. La que vamos a rechazar es la hipótesis alternativa. Entonces para este ejercicio la hipótesis nula se mantiene como que H0, la desviación estándar, es igual a 9.3. Este es el ejercicio en Unitap para lo que fue el punto 8.6 y aquí finaliza el video número 2 de la unidad número 4, donde hemos cubierto lo que se nos pide en estas actividades, un total de 16 ejercicios más la presentación teórica del tema 8.2. Entonces lo que continúa es hacer el video para lo que es el avance del proyecto.